Buenos días con todos. Muchas gracias por darme este espacio y este tiempo para poder compartir un poco de información y nuevamente poder resaltar algunos puntos importantes. El día de hoy voy a tocar el tema de la trombolisis en la zona gris. ¿Qué quiere decir esto? Ciertos casos desafiantes que a veces nos hacen pensar si es adecuado trombolizar o no trombolizar. En la parte teórica, yo creo que todos de nosotros, muchos de nosotros sabemos cuándo trombolizar, ¿no? Eh, pero hay ciertos casos que nos hacen dudar. En nuestro caso, nosotros al ser un centro avanzado tenemos que tener muy claro el conocimiento de cuándo debemos de trombolizar y qué debemos de hacer en base a la evidencia. Dame un minutito. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Discutir decisiones clínicas complejas en escenarios complejos. Sabemos ya que tenemos muy claro que la trombolisis es el primer tratamiento que se aceptó para el tratamiento del infarto cerebral de forma de reperfusión. No es el único. Actualmente también contamos con la trombectomía mecánica. En un inicio se aceptó como de 0 a 3 horas y con una hemorragia sintomática del 6 al 9%. Posteriormente se amplió la ventana hasta 4.5 horas. ¿Es importante una trombolisis precoz? Y sí, es importante. ¿Qué se le llama trombolisis precoz y qué deberíamos de tener? Es que sea dentro de la hora dorada, ¿ok? Dentro de los 60 minutos que ingresa el paciente por la puerta de emergencia. Muchas veces veo que hablan de tiempos desde que se activa el código ictus y eso no es real. La activación es cuando el paciente ya está dentro, pero el cronómetro comienza a contar desde que el paciente cruza la puerta de la emergencia y todo paciente debe ser tratado con ese protocolo como si fuera un familiar al 100% de disposición para que alcance los indicadores de calidad, ¿ok? Hay muchas barreras para que esto suceda, claro está. Por eso estamos en una capacitación constante para que esas barreras puedan ser sobrellevadas, no solamente en el intrahospitalario, y estamos en conversaciones en gerencia para poder capacitar al prehospitalario. Ya esto es el nuevo panorama de cómo se va a manejar el ictus desde el prehospitalario. Sabemos que la tasa de trombolisis es muy subutilizada, ¿ok? En realidad es del 30% en general en algunos países, pero en nuestro país es muy bajo, del 3-4%. Ya vamos a ver, voy a mostrarles datos de cómo estamos en algunos centros que están tratando de acreditarse y nuestro centro que está acreditado como un centro avanzado. ¿Por qué del tratamiento dentro de la hora dorada, dentro de los 60 minutos, se ha visto que hay una mayor tasa de independencia funcional y de recuperación de los pacientes cuando se tratan dentro de esta hora dorada? Y es decir, no solamente porque hay una mejor colateralidad, una ausencia del core, de ese daño irreversiblemente dañado, no solamente por eso, sino porque el trombo tiende a ser más poroso. ¿Qué quiere decir? Que tiene un menor porcentaje de plaquetas adherido a este trombo y es más probable que lo podamos disolver. Sabemos que hay un concepto que es tiempo de cerebro, que lo hemos venido utilizando desde 1995 con el estudio NINS y posteriormente fue cambiado a tejido el cerebro o también imagen el cerebro. Y son conceptos que no van a competir entre ellos, sino más bien que van a complementarse. Y nuestro centro tiene que tener más claro este concepto. ¿Por qué? Porque sabemos que una de nuestras grandes adversidades y barreras es que los pacientes llegan fuera de ventana. Nosotros tenemos una imagen avanzada. ¿Qué imagen avanzada? Tenemos la resonancia. Pero tenemos que saber cuándo pedir cada uno de estos, de este tipo de imágenes. ¿Por qué? Porque es muy importante no sobrepedir imágenes, porque al final prolongamos el tiempo. Cuarta imagen, que es un indicador de calidad de nuestro centro, y al final no nos ayuda en tomar una decisión. Nosotros debemos de pedir el examen que nos va a ayudar a tomar una decisión, y eso ya está protocolizado y discutido. Y es más, si se quiere discutir de alguna forma adicional, es bienvenido. ¿Ok? Sabemos que en el teplace, que la fibrina va a activar el plasminógeno y esta fibrina finalmente va a activar la plasmina que va a alisar el coágulo.
hay modificaciones de este activador tisular del plasminógeno, que es el alteplase, el reteplase y el tecneteplase. El tecneteplase nosotros, hay muchos últimos estudios donde se ha tratado de comparar con el alteplase y en verdad han sido bastante buenos los resultados. Nosotros en medicina necesitamos poder hablar para hablar de eficacia y de poder incorporar un tipo de intervención con el número necesario a tratar. ¿Okay? El número necesario a tratar es un indicador que nos dice cuántas personas tengo que yo tratar para obtener un desenlace que yo quiero. Y se ha visto que la alteplasia y la trombolisis es tiempo dependiente, ¿ok? No es lo mismo que yo trombolice al señor de 60 años que ingresó ayer a la emergencia a la hora de haber ingresado que a la hora y media o un poco menos, ¿ok? Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se ha visto que si se tromboliza de las 0 a 3 horas, tienes una independencia funcional baja de 3.6 de un número necesario a tratar. Es decir, yo necesito tratar 3.6 personas para tener una independencia funcional de este paciente a las 0 a 3 horas. Pero ¿qué pasa si me voy a los 90, 180 minutos? Voy a necesitar tratar 4.3 pacientes. Y si me voy a los 180, 270 minutos, voy a tener que tratar casi 6 pacientes. Entonces, es tiempo dependiente y no es lo mismo que yo trate a un paciente a los 60 y a los mayores minutos. Así también es con el daño, tanto a veces que tenemos mucho miedo de dañar a los pacientes, el daño también va incrementando. Si el daño al principio necesitaba tratar 65 pacientes para dañar a uno, después tengo que tratar a 38, o sea, baja. Es mayor riesgo a tratar al mayor tiempo que pase. ¿Cuál es nuestra guía? ¿Okay? Aquí lo puesto, nosotros lo tenemos como flujograma en cada área de emergencia, en el ingreso y también lo tenemos en shock trauma, ¿okay? O sea, como para tenerlo muy, muy activo y muy a la mano, ¿okay? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos 4.5 horas y un NIS menos de 8, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente, si tiene 4.5 horas, probablemente va a recibir trombolisis endovenosa. Y yo con una tomografía simple puedo decidir que puede trombolizarse. El NIS menos de 8 me indica que es poco probable que tenga una lesión de gran vaso, así que con tomografía simple yo puedo tomar la decisión. ¿Qué pasa si el paciente tiene NIS más de 8? Es una gran sospecha o alta sospecha de que tenga una lesión de gran vaso. Entonces yo necesito complementar esa tomografía simple con una angiotac o en su defecto hacerle resonancia con angioresonancia, pero de todas maneras necesito una imagen de los vasos, porque ese NIS más de 8 es altamente probable que tenga una lesión de gran vaso. Ese es el motivo, ¿ok? Y si el paciente tiene tiempo indeterminado, más de 4.5 horas o wake up stroke, o sea, amaneció con el déficit, necesitamos una resonancia y angioresonancia, ¿ok? Es así de sencillo. Por ejemplo, el día de ayer activaron el código ictus con un paciente con 2 horas de evolución, me parece, y con un NIS bajo. A ese paciente se le debió haber tomado una tomografía simple, ¿ok? No una resonancia, una tomografía simple. Y si salía con un Aspex mayor o igual a 7, se debió trombolizar, evidentemente viendo sus indicaciones y contraindicaciones que las vamos a repasar en un momento. Pero en nuestro caso se fue a una resonancia este paciente. Ahí es donde nuestras tasas de trombolisis bajan, sí tenemos quizá un mejor diagnóstico de los pacientes, pero es una sobreutilización de los recursos. ¿Ok? Es una sobreutilización de los recursos que sí estamos en un hospital privado, pero estos recursos también se pueden acabar. ¿Cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones? Y aquí hay que hacer un repaso para poder nosotros trombolizar de una forma firme, tranquilos, sabiendo que estamos siguiendo una guía. ¿Ok? Sabemos que es un diagnóstico de ACV isquémico con un déficit neurológico discapacitante. ¿Qué es discapacitante? Y más adelante lo voy a mencionar. ¿Ok? Eso permanece igual. El inicio de los síntomas dentro de las 4.5 horas. Si es un ACV al despertar con una imagen de difusión flare mismatch, que eso lo tenemos nosotros, también se debe de trombolizar al paciente y una edad mayor o igual de 18 años. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Traumatismo craneal severo en los últimos 3 meses, ¿ok? ACV isquémico en los últimos 3 meses también es muy importante, ¿no? Y en este caso,
que si es un TIA, pues realmente no tendría que tener una contraindicación, pero va más allá que tenga una lesión ya establecida en los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque es más riesgoso a que esa lesión antigua sangre. Y ya hemos tenido un caso dentro del año pasado, parecido. Hemorragia intracraneal previa, ¿ok? Sospecha de hemorragia subaracnoidea. Una endocarditis infecciosa también está contraindicada. Una sospecha de disección del arco aórtico. Una cirugía intracraneal dentro de los 3 meses previos, no más antigua en realidad. Una neoplasia intraaxial. ¿Ok? Si hablamos de un meningioma o otro tipo de neoplasia, pues no estaría contraindicado. Cáncer gastrointestinal o sangrado gastrointestinal, pero solamente en los últimos 21 días. Otros criterios de exclusión son sangrado interno activo, que la presión sea mayor de 185-110, esto es una gran contraindicación y yo necesito controlar esa presión antes de iniciar la trombolisis. Diátesis hemorrágica, un INR más de 1.7, si el paciente tiene consumo de warfarina, yo inmediatamente tengo que pedir el INR antes de continuar con este paciente. Heparina en las últimas 48 horas, pero con un tiempo de TTPA anormal, ¿ok? Una heparina de bajo peso molecular a dosis completa en las últimas 24 horas, plaquetas reducidas, que tenga uso actual de los nuevos anticoagulantes dentro de las 48 horas, porque no tenemos nosotros a la mano ninguna prueba que realmente pueda medir el efecto de estos nuevos anticoagulantes. Y tampoco tenemos el revertor del dabigatran, que es el idaruzumab, que es un revertor muy eficaz, pero que nosotros no contamos con él. ¿Ok? TAC con hemorragia aguda, evidentemente, y una tomografía con una hipodensidad extensa. Ok, esto es un poco de los datos del rescue de todos los hospitales del Perú que van ingresando la data. ¿Okay? La hospitalización en el primer día. Yo he seleccionado algunos slides, evidentemente no todos, porque nos quedaríamos aquí toda la mañana, pero los slides más importantes. El primer slide nos dice dónde se hospitaliza el paciente el primer día. ¿Dónde se hospitaliza el paciente el primer día? Y es importante saber que si el paciente se hospitaliza, en nuestro caso, tenemos que ver. El azul es que se hospitalice en UCI o una unidad de stroke. El celeste es que se hospitalice en una cama monitoreada. Y en verde es que se hospitalice en una cama estándar. ¿Ok? En nuestro caso, como podemos ver, tenemos a nuestro hospital aquí, en la clínica Ricardo Palma, justo antes de Perú. La mayoría se hospitaliza, sí, en una unidad de cuidados intensivos, pero el resto en una cama estándar. ¿Ok? Esto es inadecuado para un centro avanzado, ya que realmente pues la mayoría debería de estar hospitalizado en una unidad de ictus, ¿ok? Nosotros no deberíamos de tener contemplado que los pacientes ingresen a una cama estándar. Esto es un indicador de calidad y esto pues no debería de suceder, ¿no? Casi todos nuestros pacientes deberían de estar en una unidad de ictus. El tiempo, puerta, imagen. Aquí podemos ver de los diferentes hospitales y podemos ver que el nuestro también lo tenemos aquí al final. Nuestro tiempo puerta, imagen es de 65 minutos en este caso. En este caso, pues tenemos una prolongación. Está prolongado el tiempo puerta-imagen y realmente pues nosotros sabemos que nuestro tiempo puerta-imagen debería de ser 45 minutos, ¿no? Debería de ser 45 minutos. En este caso debería ser menos de 45 minutos y lo tenemos en 65 minutos. Entonces, está bastante prolongado.
Stroke Mimics en el diagnóstico final. Esto es algo muy importante que justo Manuel el día de ayer tocaba. ¿Cuántos Stroke Mimics tenemos dentro de nuestro diagnóstico? ¿Ok? Y tenemos que la clínica Ricardo Palma tiene un diagnóstico final de un ictus isquémico en su mayoría, y el verde es el que nos muestra los TIAs, ¿ok? El verde más claro, la hemorragia subaracnoidea, y vemos que el rosa más clarito va a mostrar los stroke mimics, ¿ok? Estamos en un porcentaje que no vemos que es grande, pero que sí es importante y que se tiene que reducir, ¿ok? Entonces, yo creo que nos tenemos que, ¿cómo podemos hacer que esto se reduzca? A acercarnos a los puntos que hemos mencionado de diagnóstico. Por ejemplo, cuando tenemos una escala de FAST mayor o igual a 1, a veces tenemos pacientes con trastorno de conciencia que los están catalogando como un código ictus, pero realmente estos pacientes pues no están con una escala de FAST mayor o igual a 1, ¿no? También podríamos incluir un poco la escala BFAST, ¿no? Para también tomar un poco del territorio posterior sintomatología, pero pues no, un síntoma neurológico no siempre va a ser signo de un ictus. Podría ser, ¿no? Podría ser que en este caso son los ictus camaleones, ¿no? Pero no todos los ictus son diferentes síntomas neurológicos, y eso hay que tenerlo claro. Luego, ¿cuántos pacientes son tratados con trombolisis endovenosa? Aquí tenemos una imagen que nos permite ver cómo ha ido nuestra evolución desde el 2022 hasta la actualidad. Ya está dividido por cuartiles, ¿no? Entonces, nuestro mejor cuartil podría decirse que ha sido el final del 2024, ¿ok? Que fue de nuestro hospital del 52% y 53% versus 16 y 17% del país. Actualmente nuestro primer cuartil fue el del 30% versus el 17% del país. ¿Esto qué nos indica? Que estamos bastante bien en cuanto a cifras de porcentajes de trombolisis, ¿ok? Pero el problema son nuestros tiempos, ¿ok? Por ejemplo, vemos aquí con los diferentes hospitales. Hay que entender que estos hospitales no sabemos si han ingresado solamente la data de los pacientes que trombolizaron o la mayoría. En nuestro caso sí son datas reales, porque nosotros tenemos ingresados en el rescue todos nuestros pacientes del 2022 hasta la fecha. Trombolizados, no trombolizados, con trombectomía y sin trombectomía, todos nuestros pacientes. Entonces, yo no puedo hablar de los diferentes hospitales porque no sé qué data han ingresado, pero sí de nuestro hospital, que va a reflejar realmente lo que está pasando dentro de nuestro centro, ¿ok? Y nuestro porcentaje de pacientes en este primer cuartil era del 29.6%, que es bastante bien para lo que es la tasa de trombolisis en el país. ¿Cuál es la principal razón por la que no se tromboliza en nuestro centro? La principal es el tiempo de ventana, ¿ok? Sabemos que nosotros tenemos un tiempo de ventana de 4.5 horas. Este tiempo de ventana se puede mejorar con la imagen avanzada, como les mencioné en un inicio, ¿ok? Pero se tiene que hacer de forma rápida. Sabemos que muchos de los pacientes van a llegar en el límite de tiempo. Hay que tratar de hacer la imagen rápidamente. Otro es el consentimiento informado. Y justo les voy a mostrar algunos estudios de la ansiedad que tiene el paciente, el familiar, para tomar la decisión del consentimiento informado. ¿Ok? Eso es muy importante, informar al paciente y que el paciente sepa que esta terapia es una terapia que realmente el riesgo de hemorragia no es alto, que el beneficio es mayor, ¿ok? Y que estamos capacitados para hacerlos. También preparamos nosotros un material para información al paciente de emergencia. Yo ahora que estoy aquí, quiero revisar que se esté entregando ese material que se preparó ya desde el año pasado y que es muy informativo para los familiares. Cuando alguien tiene un familiar con una enfermedad que tiene que tomar una decisión, es un tiempo bastante difícil para esta persona. Entonces, entre más informado, y tenga el nombre de estos conceptos, porque a veces les puedes decir trombolisis, trombectomía, infarto, son datos o conceptos que ellos no manejan y que es muy importante que lo tengan por escrito porque también lo comparten con sus demás familiares. Estamos haciendo algo que realmente está dentro de los estándares de calidad y no deberíamos de tener un temor.
Algunos se van solamente a trombectomía mecánica. Quizá esto es porque el paciente está fuera de ventana de trombolisis, porque dentro de los pacientes que hemos tenido, ninguno haya estado dentro del periodo de ventana y no se le haya trombolizado. Nosotros creemos firmemente que la trombolisis debería ser previa, también por la data que hay y los estudios que hay. ¿Ok? ¿Cómo ha ido nuestro tiempo puerta aguja en el tiempo? Hemos visto, el celeste es nuestro hospital, la clínica Ricardo Palma, y el azul es el país. Cuando vimos nuestros porcentajes de trombolisis, nosotros estábamos súper bien con respecto al Perú. Pero ya cuando nos fijamos en los tiempos, nuestros tiempos no son los mejores con respecto a la media de Perú. Y vuelvo a repetir, yo no sé lo que colocan los demás hospitales porque esa es data que ingresa a cada hospital y al final puede ser un poco manipulada o puede variar o simplemente pusieron los mejores casos que tuvieron, ¿ok? En nuestro caso se han puesto todos los casos y vemos que en el primer cuartil del 2025 nuestro tiempo puerta aguja fue de 58 minutos comparado con el resto del país de 62 minutos. Aquí estamos dentro del indicador de calidad, menos de 60 minutos, pero si nos fijamos en lo previo, estábamos muy por fuera del tiempo de 60 minutos. Esto ha sido por capacitaciones constantes y que se ha ido conversando. Yo esto también lo presenté hace unos meses en el chat, que creo que ha surtido efecto y que tenemos que tener menos de 60 minutos. Lo ideal para nosotros, para estar a saber que estamos alcanzando más de los estándares de calidad, es tenerlo menos de 45 minutos. ¿Ok? En tiempo, en minutos, lo verde es lo ideal. Nosotros estamos en el medio, que estamos en 58 minutos. Ahora, nuestro gran problema, ¿ok? Ese es nuestro gran problema porque es si bien hemos alcanzado ya los indicadores de calidad de tiempo puerta imagen, puerta aguja, todavía no alcanzamos el tiempo puerta trombectomía, ¿ok? Y por eso no tenemos ningún premio, ningún estándar, ningún reconocimiento, porque con todos los demás, tanto con el manejo agudo y el manejo subagudo, en estos centros se está cumpliendo, ¿ok? Todo paciente tiene manejo agudo y subagudo como debería. Pero el único detalle que no se cumple es el tiempo puerta trombectomía. Desde que el paciente se decide que va a pasar a trombectomía, pasan horas hasta que el paciente llega finalmente a sala. ¿Por qué? Porque necesita un riesgo quirúrgico que ya hemos quedado y se va a conversar con emergencia para que lo haga el médico de emergencia. También una evaluación rápida por anestesiología y que los familiares aprueben. Lamentablemente, este es un gran problema que tenemos en nuestro país. La trombectomía no está en ningún hospital público de forma rutinaria y en los hospitales privados la gran barrera es que no se cubre a veces al 100% este procedimiento. Entonces, se tiene que evaluar si va a ser aceptado por los familiares, ¿ok? Eso es algo lamentable porque debería de ser algo que esté rápidamente aprobado por los seguros, pero no es así. Se ha trabajado el año pasado. Antes era desconocido para ellos este tipo de procedimientos. He trabajado para que lo vayan aceptando poco a poco, pero hasta ahora no al 100%. Y la verdad es que el número necesario a tratar para trombectomía es de 2.6. Es decir, no darle trombectomía a un paciente con infarto de gran vaso, sabemos que es como no darle un antibiótico a un paciente por sepsis de foco pulmonar. Así de impactante es no dar este tratamiento y negarlo. Nuestros tiempos están en 331 minutos y si se dan cuenta, se ve reflejado en lo mismo del país. ¿Por qué? Porque somos el único centro que hace trombectomía. O sea, nosotros somos el reflejo de la trombectomía en Perú. Y nuestros tiempos ¿en cuánto debería de estar este tiempo? 90 minutos y está en 331 minutos. Por eso no hemos alcanzado ninguna premiación adicional a la certificación, porque este es el tiempo que todavía debemos de modificar. ¿Ok?
Como mencioné, tenemos un uso actual de una tasa subóptima por miedo a las complicaciones, pero ¿qué podemos hacer para incrementar esto? Tenemos que certificarnos, que ya estamos certificados como un centro de ACV, tenemos que tener una mayor formación, que es lo que estamos haciendo, y estamos programando unas nuevas capacitaciones, educación a médicos, ¿no? De emergencia en el uso del RTPA y el uso de la telemedicina, que en general nosotros no necesitamos el uso de la telemedicina en nuestro centro porque tenemos neurólogos a disposición, pero sí tenemos un soporte de forma remota hasta que el paciente es tratado, ¿no? Otras causas de no trombolisis, ellos refieren en este estudio, que es colombiano, que la causa de no trombolisis es la falta o el ingreso tardío, más de 4.5 horas. En nuestro caso, como mencioné, también es eso, pero quería resaltar el hecho de que en nuestro centro la falta de consentimiento de los familiares es una gran causa. Y este estudio lo reporta, ¿no? Que la ansiedad de los familiares es un tema que influye mucho en la toma de decisiones. Se encontraron niveles más altos de ansiedad en estos pacientes. El miedo al sangrado cerebral está, pero tiene que comenzar y tiene que ser evaluado por el médico, el de emergencia y el neurólogo. ¿Cuánto es el porcentaje del riesgo de sangrado? Puede ser hasta un 6%. Hay diferentes estudios que lo han evaluado. Va a depender si es un estudio de registro, caso y qué definición de hemorragia. Sabemos que la hemorragia, no toda hemorragia significa un mal pronóstico. Es decir, si yo me refiero a un infarto hemorrágico tipo 1, que es una hemorragia petequial, o tipo 2, que ya es una petequia confluyente, o un hematoma parenquimatoso, que es menos del 30% del infarto, esos no me van a cambiar el pronóstico de mi paciente, ¿ok? Por más que yo tenga este tipo de transformación hemorrágica, no me va a cambiar el pronóstico y no va a tener una mayor dependencia o mortalidad mi paciente. A diferencia de la hemorragia parenquimatosa tipo 2, que esa es la que yo debo de temer y que realmente es bastante baja el porcentaje. ¿Cuáles son los casos desafiantes y que vengo a tratar un poco con ustedes para poder dar un poco de seguridad en cuanto a la trombolisis? Uno es la trombolisis en ventana extendida. Hemos hablado que en este caso nosotros debemos de apoyarnos en imágenes avanzadas. ¿Por qué? Porque sabemos que a los 30 minutos el core es muy pequeño, que es el más oscuro, y el azul es la zona de penumbra, pero a las 2 horas este core va a crecer y esta penumbra va a disminuir hasta que a las 12 horas yo no tengo área de penumbra. Y esto es lo que pasa muchas veces. En realidad, nuestra trombectomía, al pasar a las 3 horas o 4 horas desde que el paciente llega y estaba así, pasa ya así. Entonces, realmente, sí es un indicador de calidad que debemos de cambiar porque va a cambiar el pronóstico y finalmente el trabajo que hacemos Manuel y los otros neurointervencionistas, el doctor Ortega y yo, ¿no? Porque es diferente pasar un paciente así que pasar un paciente así. Después nos preguntamos, ¿pero por qué sangró? Pero si lo abrimos, ¿por qué no mejoró? Porque ya realmente probablemente no teníamos un área de penumbra o sangró porque todo era core. Entonces, realmente el paciente cuando se decide que vaya a trombectomía debería de pasar inmediatamente a sala de hemodinamia y no pasar por una serie de burocracias. Sabemos que el concepto de tiempo es muy importante, pero existe también los progresores lentos, que casi siempre son estos pacientes que nosotros tomamos imágenes avanzadas y vemos que en difusión, que es donde se ve el core del infarto, es un poco grande, pero en FLAIR no se ha pintado. ¿Qué quiere decir eso? Que la colateralidad de ese paciente está cumpliendo su función, está ayudando a que no se infarte y tenemos un reloj tisular. Nosotros, ¿cómo medimos ese reloj tisular? Con imagen avanzada. Nuevamente les vuelvo a repetir, tenemos un core y una penumbra. Nosotros no tenemos perfusión, pero tenemos resonancia, ¿ok? Y es lo que utilizamos. ¿Cuántos pacientes de los que llegan son wake-up stroke en nuestro hospital? El 13%, ¿ok? Es bastante, el 13% de los pacientes que llegan con ictus del despertar. El uso de la imagen ha venido a sustituir la testificación humana por radioimagen. Sabemos que los pacientes con ictus del despertar muchas veces no sabemos cuántos se infartaron. ¿Ok? Acá en este caso tenemos la Perfutac. No voy a ahondar mucho en la Perfutac porque sabemos que no la tenemos en nuestro centro, pero tenemos la resonancia. ¿Ok? Y ¿en qué nos basamos para tomar la decisión de que el paciente tiene que actuarse en un Wake Up Stroke? En el estudio Wake Up Study, ¿ok? Es uno de ellos en los que se vieron
tomaron una población con síntomas de 4.5 horas o pacientes con ictus del despertar con difusión positiva y FLAIR negativo. Se comparó los pacientes que iban a trombolisis y con control médico. ¿Qué vio este estudio? Aquí mismo podemos ver difusión, es este protocolo donde vemos el core del infarto, y en FLAIR no vemos ninguna área hiperintensa. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente tiene toda esta área de penumbra, no tiene ninguna zona de core. En el FLAIR es donde nosotros vemos el core, que es la área irreversiblemente dañada, y en difusión vemos en este mismatch la penumbra. ¿Ok? Se excluyeron pacientes que tenían hemorragia claramente. Y ¿qué encontró este estudio? Que los pacientes que iban a trombolisis tenían un mejor pronóstico, ¿ok? Tanto en las escalas de ranking, y también sí tenían una mayor hemorragia de 2% versus el tratamiento médico, pero esta no fue estadísticamente significativa. Otros estudios que son muy importantes, que nos van a poder dar soporte en esta decisión, es el estudio Extend Trial, que utilizó también imágenes de perfusión hasta las 9 horas, y hay metaanálisis también que confirma que la reperfusión en ventana extendida es beneficiosa. ¿Qué predictores hay para mal pronóstico en pacientes que se van a dar en ventana extendida? Tenemos que saber que el core es el más importante. Si yo veo un core necrótico que es grande, tiene alto riesgo de hemorragia. El NIS al ingreso, si tiene un NIS alto también, pues es un predictor alto, y el ASPEX también. Pero es importante saber que la escala de NIS no es una exclusión. Es decir, si yo tengo un paciente con una escala de NIS de 20, pero una escala de ASPEX de 8, ese paciente, ¿qué quiere decir? Que si yo no lo trato, toda esa área que hasta ahora no se ve en el ASPEX va a infartarse. Entonces hay un mismatch clínico imagenológico. Entonces la escala de NIS es un predictor, pero no es una exclusión. ¿Ok? Aquí tenemos cómo está sugerido dentro de las guías. Sabemos que el uso de difusión y también de la perfusión está recomendado para algunos de los pacientes, como por ejemplo el Wake Up, con un grado de recomendación 1A. Entonces hay que tener esto presente a la hora de decidir al paciente, ¿ok? Y tratarlo con Alteplase tiene un grado de recomendación 2AB. ¿Ok? El segundo punto es infarto con un NIS bajo. Y aquí tenemos que entender qué es un NIS bajo. ¿Ok? El NIS bajo o un ictus no discapacitante es un juicio clínico. Se conversó en muchos estudios, se ha tratado de ver cuándo es cuál debería ser el parámetro. Actualmente es menor o igual a 5, pero sabemos que estos pacientes, el 25 al 30% de estos pacientes que tenían NIS bajo, un NIS menos de 5, el 30% queda con discapacidad. ¿Ok? Y tenemos que saber que como tienen NIS bajo, tienen un core pequeño, y que estos en teoría tendrían poco riesgo de sangrado. Entonces, también tenemos que saber que la ataxia troncal o déficit de fuerza de la mano no están dentro de la valoración de la escala de NIS. Entonces, pero al final pueden ser muy discapacitantes. En nuestro centro, ¿cuál es la media? Nuestra media es de 8, ¿ok? No es una media baja, no tenemos un NIS tan bajo. Hay diferentes definiciones de cuándo es un infarto menor. Algunos lo consideran de 4, otros lo consideran de 5. En este estudio considerarían, y ellos sugieren que sea menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes que si se tomaría como el punto de 5 quedan muy discapacitados. Lo que yo sugiero es que nosotros tomemos a nuestros pacientes y se personalice mucho la decisión. Si el paciente tiene un déficit en ese momento, no lo que no se iba a mejorar, sino en ese momento que discapacita sus actividades diarias, como por ejemplo un déficit de una mano, una fascia, que por más que sea no totalmente motora, sino pues una transcortical, pero sí discapacita su desempeño, o un déficit motor de la pierna, que hemos tenido casos de pacientes que puntúan 2
2 en la escala de Nice, pero que ese paciente fue hospitalizado, no se le trombolizó porque estaba fuera de ventana, pero que se vio, ese 2 se convirtió en 5 o 6 después porque el paciente, y ahora yo lo tengo en la consulta y ese paciente no camina. ¿Ok? No camina finalmente, porque lo que estamos viendo es que ese déficit motor de pierna puede ser muy discapacitante y yo tengo que tomar la decisión en base a eso. ¿Qué es lo bueno? Que es un ictus menor y que la tasa de riesgo de hemorragia de ese ictus menor es muy baja. Entonces yo creería que se debe tomar la decisión en base a la discapacidad que se está teniendo del paciente y con poco miedo a una transformación hemorrágica. La hipertensión severa al ingreso se debe de controlar. Sabemos que previa trombolisis debe estar menos de 185-110. No es una contraindicación si es que yo le bajo la presión con la betalol, que lo tenemos dentro del kit de trombolisis, y baja, ahí puedo trombolizar sin problema, ¿ok? Son 10 a 20 miligramos endovenoso en bolo lento durante 1 o 2 minutos, se puede volver a repetir y también yo puedo iniciar infusión continua de 2 a 8 miligramos por minuto. Los médicos que trombolizamos sabemos que esto es una realidad, ¿ok? El bajar la presión de forma aguda es una realidad y se tiene que hacer. Y también durante y posterior, ¿ok? Hay que evitar fármacos de acción rápida y no titulables. Por ejemplo, hay algunos centros que dan captopril. Eso es algo que nosotros no damos porque evitamos el riesgo de hipotensión brusca o de otros hipotensores. Se tiene que medir la presión cada 15 minutos. Por eso es que el paciente tiene que ir a una cama con telemetría. No es que lo trombolice y que se vaya a una cama de hospitalización donde no tenga una telemetría constante, ¿no? Y ajustar la dosis del antihipertensivo. Las convulsiones al inicio del ACV. Sabemos que pueden ser un stroke mimic versus un stroke real en convulsión. La única forma de estar 100% seguros a veces es tomando una resonancia para poder saber si es que hay un core o una restricción a la difusión. Y eso es lo que se sugeriría en estos casos, ¿no? Si tenemos altas sospechas. Pacientes con anticoagulación. ¿Cómo nosotros tenemos que dividir la anticoagulación en la mayoría de los casos entre warfarina y los nuevos anticoagulantes? Para la warfarina yo puedo trombolizar al paciente si es que yo espero el INR y este es menor de 1.7. Si este es mayor de 1.7, el paciente no se puede trombolizar y tendríamos que ir directamente a ver si es candidato para trombectomía. En los nuevos anticoagulantes, si es que el uso de los nuevos anticoagulantes es menor de 48 horas. Si ha sido dentro de las 48 horas, hay estudios que respaldan que el riesgo de hemorragia es igual a que se haya tomado antes, pero realmente pues yo no lo sugeriría, todavía no tenemos un grado de evidencia grande. ¿Cuántos de nuestros pacientes qué medicamentos toman? Es importante saberlos, ¿no? ¿Cómo vienen nuestros pacientes de la clínica Ricardo Palma? La mayoría vienen con antidiabéticos y antihipertensivos. La mayoría de nuestros pacientes. Algunos vienen con antiagregantes, pero como vemos acá en verde claro, gran porcentaje también viene con anticoagulantes. ¿Ok? Entonces no es nada despreciable. Tenemos que saber cómo actuar dentro de nuestra casuística. Hay varios registros donde dicen que el uso de anticoagulantes, algunos esperan menos de que sea más de 48 horas la última dosis y algunos sí han tomado el riesgo de tomar junto con por más que lo hayan tomado dentro de las 48 horas y ven que el riesgo de hemorragia es menor en el grupo de los nuevos anticoagulantes. Esto es lo que les digo, que hay una nueva evidencia que realmente todavía pues está en estudio. Se necesitan más estudios de control para poder ponerlos en práctica, yo creo. Nosotros no contamos con el idarucizumab, que es un antagonista del dabigatran. Si lo tendríamos disponible sería excelente porque podríamos contrarrestar esto, pero también pues la mayoría de nuestros pacientes en nuestro hospital no viene con dabigatran, la mayoría se usa apixaban y no tenemos un antídoto para el apixaban ahorita. ¿Ok? Y la evolución fluctuante, como les mencioné, la evolución fluctuante hay que poner en práctica si es que este momento en el que nosotros lo estamos evaluando es discapacitante para el paciente. ¿Ok? Hay que ver si hay un riesgo de complicación versus el beneficio clínico. Y en adultos más de 80 años ya tenemos claro que sí se debería de trombolizar el paciente más de 80 años. Hay grandes estudios como el IST3 que demostró la eficacia en pacientes mayores de 80 años. Nosotros tenemos una gran población que viene con esa edad y que sí se beneficia. Hay error frecuente en la selección.
Hay strombimics que son los más comúnmente estrembolizados, la migraña, la hipoglucemia, en nuestro caso no debería de darse porque tomamos la glicemia por hemoglucotés. Enfermería es uno de los primeros exámenes que toma. Y los mensajes claves, ya para terminar, es que el juicio clínico sigue siendo la clave, ¿ok? El juicio tanto de emergencia y del neurólogo que trabajan de forma conjunta para poder sacar a este paciente adelante, sigue siendo la clave, ¿ok? Es mejor trombolizar a tiempo con datos razonables que perder la ventana, ¿ok? Y un buen protocolo de evaluación mejora la seguridad y confianza en el equipo. Muchísimas gracias.